Muchas gracias. Gracias al Instituto por esta oportunidad que me dan de dirigirme a todos ustedes. Yo quiero decir de que la política es la que determina la economía. Y no he encontrado que el MAS hubiera tenido un modelo económico. El MAS tuvo un modelo político que ha fracasado en Bolivia. Y es un modelo político que no solamente ha fracasado en Bolivia, ha fracasado en Venezuela, ha fracasado en Nicaragua y ha fracasado en Cuba. Es una crisis de Estado la que existe en Bolivia, no diagnosticada ni tampoco asumida por el gobierno. Y cuando uno no asume una crisis económica, una crisis política, es imposible llegar a una solución. Pero es una crisis con efectos destructivos, una crisis que ha podrido la sociedad, que ha corrompido los cimientos de la sociedad boliviana, que ha hecho que no solamente la corrupción estatal, sino el narcotráfico, la coima, la prostitución de fiscales y jueces sea el pan de cada día en nuestro país. La irracionalidad que tiene el gobierno nacional no tiene límites. Ellos están dispuestos a cambiar, como ha hecho en su viaje a Rusia, diésel por el litio, cuando el litio era una de las reservas últimas que tenemos nosotros en Bolivia. Se acabaron el gas, ahora se están acabando el litio y el litio lo van a acabar cambiándolo por diésel a Rusia. Hay una cosa que la gente dice, la última crisis económica que tuvimos en Bolivia fue la crisis de la Unidad Democrática y Popular. En la década del 80 hubo una hiperinflación y esa hiperinflación indudablemente generó el acortamiento de mandato del presidente Siles Zuazo. La gran diferencia que hay es que la salida que hubo en ese momento fue una salida democrática. Nunca se pensó que iba a ser una salida dictatorial. Y habían tres líderes fundamentales para lograr acuerdos y consensos políticos: Víctor Paz, Jaime Paz Zamora y el general Banzer. Jaime Paz le dio los votos para que Víctor Paz sea presidente y el general Banzer cogobernó con Víctor Paz para hacer un proceso de estabilización. Hoy lo que nos enseña Venezuela y lo que nos enseña Cuba es que a mayor crisis económica, mayor represión. Y cuando hay mayor represión, indudablemente no hay solución a la crisis económica. Lo que existe es que esas fuerzas sociales que protestan, que están en la calle, que están pidiendo mejores condiciones de vida, tienen dos opciones. O los reprimen o los exilian. Y los éxodos que vive tanto Cuba, Venezuela como Nicaragua es un éxodo que se puede reproducir en Bolivia. Ya decía Eva Sara con los 12.009 pedidos de asilos políticos que existen en Bolivia, eso no se había visto en ninguna dictadura militar. Y es que el gran problema es que necesitamos medidas coherentes y estructurales y tenemos un gobierno que no gobierna. Que lo que hace el gobierno nacional es durar, es ganar tiempo, la llamada a referéndum para cosas absurdas y estúpidas como se está haciendo, que es reelección presidencial cuando ya se dijo, cuando ya se le ganó un referéndum en el 2016, o tema de estabilidad económica, o tema de subvención de combustible, es lo más absurdo del mundo, porque ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Ganar tiempo. ¿Hemos tocado fondo en esta crisis? No, no hemos tocado fondo. ¿Y por qué no hemos tocado fondo? Porque al no tomar medidas económicas el gobierno, lo que está haciendo es simplemente posponer y agravar la situación que se tiene. Hoy día ya la crisis ha llegado a la informalidad. La economía informal de Bolivia es 80% de la economía nacional. Solamente un 20% existe de formalidad. Pero ya está tocando la informalidad. Ya hay protestas de gremiales, ya hay protestas de transportistas, ya hay protestas de sectores que anteriormente eran sectores fieles al esquema político del MAS. Pero hoy día les está tocando porque indudablemente la falta de dólares, la ausencia de medicamentos, la ausencia de
futuro para esa gente que llegó a escalar a una clase media baja, los está tocando. Y aquí hay una cosa que yo decía, no hemos tocado fondo porque vamos a tener más crisis energética. Porque de 6.000 millones de dólares que exportábamos de gas, ha bajado a 2.000, no hay exploración, no hay explotación petrolífera, sigue aumentando el parque automotor por el contrabando y por lo tanto va a haber mayor importación de combustible. Y una probabilidad de crisis alimentaria. ¿Por qué la crisis alimentaria? Porque el gobierno ha generado inseguridad jurídica en el departamento que produce el 80% de los alimentos de Bolivia, que es Santa Cruz. Una inseguridad jurídica en términos de avasallamiento de propiedades, de grupos armados, de falta de insumos para la importación de productos, o sea, de productos para producir leche, porque Bolivia produce alimentos, pero los insumos para producir ese alimento tiene que importarlo. Y le tocaba más o menos 1.000 millones de dólares de importación al mes y Bolivia no tiene esos recursos en este momento. Y los bancos están cobrando alrededor del 50% de comisiones para poder hacer la exportación porque no tienen dólares. Y el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Es obligarlo a los bancos a traer todo el capital que tenían en el exterior para seguir gastándoselo y prestárselo al Banco Central. Esa es una situación bastante complicada. Yo decía anoche, me decía a mí mismo, no puedo ser tan pesimista, pero desgraciadamente no veo una luz al final del túnel. Y las lecciones que sacamos de Venezuela es que ni ganándole las elecciones ellos admiten su derrota. Muchísimas gracias.